En un programa anterior titulado Las cuatro bestias de Daniel 7, referí que un buen número de personas en la iglesia protestante de habla hispana dicen que la primera bestia de Apocalipsis 13 es una persona y no un sistema de gobernación mundial. También aclaré que eso no desacredita todas las enseñanzas que esas personas sostienen. No son motivo de desaprobación, debido a que las profecías de los últimos tiempos, lo que se llama en término teológico escatología, pues son para ver las señales en los tiempos. Ellas, las señales, nos sirven de advertencia para mantenernos en alerta, como las vírgenes sensatas que habla en la parábola de las 10 vírgenes, que están en espera de su esposo. En nuestro caso, la iglesia espera a su amado, al Señor Jesús. Pero las profecías de tipo escatológicas se entenderán con mayor claridad en los últimos tiempos. Se entenderán no debido a que en los últimos tiempos habrá gente más inteligente o capacitada que en tiempos pasados. No, sino que es por voluntad y soberanía de Dios. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dios le ordenó a Daniel sellar ese libro profético y Apocalipsis mantiene la continuidad en lo profético. Cuando el Señor le dice a Daniel que selle el libro hasta el tiempo del fin, lleva un significado simbólico, ya que está empleando un lenguaje entendible para aquella época. En aquella época, la forma de comunicarse a la distancia era por medio de las cartas. No es como ahora, que la tecnología nos hace comunicarnos de manera inmediata, no importando el lugar, la distancia. La carta, una vez escrita, se sellaba. Ese sello no se podía romper. La única persona facultada para romperlo y poder abrir y leerla era la persona a quien iba dirigida. Entonces, cuando el ángel le dice a Daniel que cierre y selle las palabras de esa profecía, no le estaba diciendo que al libro se le iba a colocar un sello físico y no se iba a permitir su lectura sino hasta el tiempo del fin. Lo que significaba es que iba a quedar vedado, impedido al entendimiento por mandato de Dios. El profeta Isaías nos da un mejor entendimiento del término sellado. Isaías 29, 11 y 12. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Esa fue la forma en que quedó sellado el libro de Daniel. Aunque se tuviera acceso a la lectura, no se podía entender con claridad porque Dios lo había determinado de esa manera. Es por ello que digo que las profecías de tipo escatológicas serán entendidas con mayor claridad en los tiempos del fin, no porque existan personas más inteligentes o capacitadas que en siglos pasados,
sino porque Dios lo decidió así en su soberana voluntad. Por tanto, no se debe menospreciar ni rechazar las enseñanzas de grandes hombres de Dios en todos los tiempos, porque en temas escatológicos pudieron equivocarse. No fue culpa de ellos a que hicieron todo lo posible en enseñar la luz que recibieron permitida por Dios. Aquí le doy un ejemplo de la interpretación de la primera bestia de Apocalipsis 13. Muy bien, los que traigan su Biblia pueden abrirla en el libro de Apocalipsis capítulo 13 e iniciamos la conferencia El surgimiento del anticristo. El surgimiento del anticristo. Existen varios pasajes en las Sagradas Escrituras que describen la personalidad del anticristo, el cual no es una máquina, tampoco es una computadora, ni tampoco es un sistema gubernamental, sino es una persona. Ahora observemos esta segunda manera de argumentar. Nos habla de los últimos 4. Y hablando del cuarto de esos imperios, dice que para los últimos días, en el territorio donde ese imperio ocupó en esos días, el imperio de Roma, que es lo que hoy en día llamamos la Europa occidental, se levantarían 10 reinos, 10 naciones poderosas, y aparecería un rey que dominaría esas 10 naciones, y resucitaría al viejo imperio romano, y aparecerá el 7º imperio mundial ahí. Alaba lo que él vive. En el tiempo final, en el tiempo postrero, cuando el Señor estuviera a punto de descender a establecer su reino, ese rey terrible aparecería y esos 10 reinos le pasarían todo su poder a él. Y la Biblia le llama a ese hombre, le llama la bestia. Apocalipsis 13, verso 1 en adelante, te habla de una bestia que viene de lo profundo del mar. Pero salió del infierno, atravesó los mares y salió arriba a la tierra. Es un demonio de rango general que va a entrar en ese hombre, y dice la Biblia que el hombre tendrá tanto poder que el diablo le pasará su trono y toda su autoridad. Todo se lo pasará el diablo a ese hombre. Dice que al diablo le gusta imitar a Dios. Dios le pasó toda su autoridad, su poder a Jesucristo su Hijo, porque venció en la cruz con muerte expiatoria por toda la humanidad. Y el diablo le va a pasar todo su trono y toda su autoridad a esa bestia. Es el que le llamamos el anticristo. ¿Dónde va a aparecer? En la Europa occidental, donde antes estuvo el viejo imperio romano. Será como una resurrección del imperio de Roma, donde aparecerá el 7º imperio mundial en esta época. En estas dos participaciones de las personas que argumentaron diciendo que la primera bestia de Apocalipsis 13 es una persona y no un sistema de gobernación mundial, son personas respetadas y de trayectoria, en especial el hermano Gigi Ávila, hombre de Dios que cumplió su ministerio con éxito en el tiempo que Dios le permitió estar aquí en la tierra. Como lo hizo el rey David, el hermano Gigi Ávila sirvió a su generación. Hechos 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Al hermano Gigi Ávila se le acusó de dar falsas predicciones, como cuando dijo que Jesús vendría en un período de 40 años después de haberse fundado Israel. Israel fue fundado como Estado en 1948. El hermano se basó en Mateo 24:32 al 34, que dice: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna
y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pensó que la higuera era Israel, y su fundación nuevamente como Estado lo interpretó como sus ramas tiernas y sus hojas empezaban a brotar. Eso le llevó a tomar la conclusión que sólo pasaría una generación estriba de 40 años aproximadamente, tomando en cuenta lo que dice la Biblia de una generación. Él vivió en una época en que eventos resaltantes para el pueblo de Dios tuvo lugar. Por ejemplo, la fundación de Israel, cuando parecía imposible que los judíos volvieran a tener nación. Era un escepticismo bárbaro y al verlo instituido como Estado era emocionante, electrizante al revisar las escrituras y ver esos acontecimientos. En Europa occidental también estaba ocurriendo algo nuevo y llamativo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó en bancarrota, en un estado muy precario. No lograban mejorar su economía y decidieron unirse varias naciones con la intención de mejorar su economía, estatus, de volver a un tiempo de bonanza, prosperidad económica y social. Esa mancomunidad sui generis se le llamó Unión Europea, nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. En ese momento habían solo 6 estados que estaban proponiendo la unión, que eran Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo. Eso dio visos, a apariencia, que al unirse las naciones europeas resurgiría el Imperio Romano. Como eran 6 naciones, las proponentes para organizar la comunidad europea, eso llamó la atención. El hermano Gille predicó que tenían que sumarse más hasta llegar a 10 para que se cumpliera lo que dice en Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Si había 6 naciones proponiendo unirse en Europa y la profecía que son 10 naciones quienes le entregarán el poder a la bestia, y era en Europa donde residió la capital del Imperio Romano, pues era evidente que era una posibilidad muy grande el resurgimiento del Imperio Romano. Con las pocas luces recibidas hasta ese momento de los temas escatológicos, eso generó preocupación en las personas que leían la Biblia y el ver lo que estaba aconteciendo en el mundo en aquella época. Entonces, predicadores como el hermano Gille Ávila empezaron a predicar diciendo expresiones como estas: todo se ha cumplido, Cristo viene pronto. Luego, en sus predicaciones, explicaba lo que estaba ocurriendo en el mundo y lo que interpretaban en la Biblia. No estaban para nada mintiendo, porque estaban siendo sinceros
con la luz que tenían o habían recibido para que el pueblo se apercibiera. Debemos resaltar que cuando el pueblo de Dios deja de creer en la segunda venida de Jesús como un hecho inminente y real, se adormece. Lucas 12:45 y 46. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Mateo 25:1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Alguien con las iniciales JG dijo, cito: para el hombre sensato, cada día es el día del juicio final. Fin de la cita. Un pueblo que deja de ver la segunda venida como algo real e inminente, se corrompe. Toda persona que crea que Jesús viene por segunda vez de la misma forma que ascendió al cielo, y que su venida es en forma inesperada, porque así será su segundo advenimiento, todo aquel que le espera así se santifica. Mire lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Repito, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que espera a Jesús, se purifica a sí mismo. Además, Jesús no mintió cuando dijo, Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Pregunto, ¿acaso Jesús mintió cuando dijo que viene en breve? Claro que no, pero hay que entenderlo en su contexto. Aunque hayan burladores que toman por tardanza su venida. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hermano G. Ávila predicó que la segunda venida del Señor estaba muy cercana, según la luz que recibió e hizo como los hermanos en el tiempo que el Señor Jesús resucitó. Juan 21:21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? El Señor Jesús no dijo que Juan no moriría. No insinuó que Juan estaría vivo cuando viniera por segunda vez. Pero así lo entendieron los hermanos que lo vieron resucitado y lo propagaron. Creyeron que la venida de Jesús sería en su propia generación. En el año 65 aproximadamente murieron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, y en el año 66 las legiones del Imperio Romano rodearon a Jerusalén. Si usted lee el capítulo 21 de Lucas, verá que ahí están descritas las señales del fin. Claro, ahora entendemos que no están de manera cronológica como se entendió por un tiempo, pero una de las señales descritas es esta, Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Los hermanos de aquella época pensaron que la venida de Jesús era inmediata. Pregunto, ¿eso hizo mentirosos o falsa doctrina a esos hermanos por creer que la venida de Jesús era antes que muriera el apóstol Juan? En temas escatológicos, en tiempos pasados, se recibía luz hasta donde Dios lo permitiera. Pero lo que hizo el hermano G. Ávila fue alertar una generación adormecida y les recordó que es la santidad lo que nos hace estar preparados para su segunda venida. Pero después dijo algo más grande. Dijo, y la generación que vea todas estas cosas no pasará sin que todo acontezca. Quiere decir que, oiga claro, usted es la última generación. Ustedes son la última generación. Nosotros somos la última generación. Ustedes son la última generación. Esto está a punto de terminarse. Ahora es vida o muerte. Ahora es
cielo o condenación. Venga Cristo en esta noche, esta es la noche, no espere más, pronto será tarde, pronto se acaba, fírmese, llénese de Dios, limpie y santifique su vida. En Cristo está la victoria. Pronto será tarde. El Señor profetizó que su venida sería como 10 vírgenes, 5 de ellas eran sensatas, y que estarían prevenidas en todo tiempo en espera del esposo. Las otras 5 vírgenes eran insensatas y no tenían aceite para esperar al esposo. Si lo llevamos a la estadística, es bastante alto el número de vírgenes insensatas. Habrán muchos que se quedarán cuando el Señor venga, a pesar de tantas advertencias de parte de Dios. No basta estar en la iglesia, sino vivir la santidad. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Primera de Timoteo 6:14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El título del mensaje: La primera bestia de Apocalipsis 13. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Tuareg.